elefantedigital.com. Iniciamos un nuevo espacio de Génesis y vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, nuevamente con vosotros con mucha alegría. Shai, en estos tiempos que corren, el tema de la alimentación, de la provisión, es un tema de orden mundial por la cantidad de personas que pasan hambre. Pero hoy vamos a hablar específicamente de un pueblo que supuestamente pasó hambre y se creyó con el derecho de reclamar. Estamos hablando del pueblo judío cuando estaba en el desierto y le reclamó a su líder, a Moisés, que era mejor volver para Egipto para vivir el tiempo que estaban pasando. ¿Cómo arrancamos con este tema? Bueno, primeramente una salvedad. Ellos no pasaron hambre porque tenían una provisión diaria de un alimento que venía del cielo, el maná, como una semilla, como dice la palabra en Números 11:7, de culantro y su color como el color del bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Claro, el pueblo empezó a llorar, y cuando la palabra habla de pueblo y habla de gentes, está hablando de distintos grupos étnicos que se dan dentro del campamento. Antes yo quisiera decir que el libro de Números, a esta altura, y más allá, siguiendo adelante al capítulo 13 de Números, ya tenemos los espías, y prácticamente estamos a un paso de entrar en la tierra. No se esperaba escribir el libro de Deuteronomio, ya que en el libro de Levítico se dieron todas las instrucciones para entrar a la tierra. Ya de alguna manera se explicó cómo iba a ser el sacerdocio, ya que seréis un pueblo santo de sacerdotes, Levítico 19, os escogí de todos los pueblos por ser más pequeño, o tú eres mi hijo, Israel, mi primogénito, como dice Éxodo 4:22. Es decir, está todo preparado y todo está listo, y después de haber estado prácticamente más de 1 año y 2 meses detenidos al lado de la montaña, como dice Números 10:11, después de haber presenciado uno de los espectáculos multimedia, por llamarlo así, únicos en todo el universo, cuando estuvieron allí, al lado de la montaña, en Éxodo 20:18, realizando una experiencia tremenda de ver luces y también ver las voces. Esto es una salvedad para los escuchas, ¿sí? Dice la palabra en Reina Valera, observar las voces o el estruendo. Es la única vez en la Biblia que la voz directamente se podrá observar y no oír. Esa es la mayor visión espiritual que se le permitió prácticamente a una nación completa. Esa nación está preparada para entrar de aquí a 3 días de camino a la tierra y entrar directamente en ella. Luego de presenciar todo esto y de levantarse todas las mañanas con la nube sobre el tabernáculo, es decir, imaginemos, Diego, que todos los días me froto mis ojos con la nube que está sobre el tabernáculo en mi campamento, o sea, la presencia divina, la Shejinah, el Espíritu Santo, todos los días durante 1 año y 2 meses me refriega los ojos al levantarme, al caminar y al acostarme. Yo creo que es una vivencia única que puede tener algún grupo humano con respecto a Dios mismo. Y esa nube que estaba sobre el tabernáculo, que el mismo libro de Números dice que descendió y se quedó allí por un año y 2 meses, Moisés le dice a los israelitas que deben salir ya, y como dice también capítulo 10, versículo 29, Moisés dice que ya nos vamos a aquel lugar el cual Yahvé había dicho, yo os lo daré. O sea, está hablando de la tierra de Israel, y está hablando del monte Moría, aquel monte que se llama mi santo monte, mi santa morada, donde me colocaré. Esto parece algo tremendo. Están los israelitas preparados, santificados, vieron las voces, quiere decir que el alma pudo ver más allá de los ojos, estuvieron bajo la nube,
estaban todos instruidos durante 1 año y 2 meses con la mejor teología, podemos decir, en una forma un poco burda, los mejores maestros que les estaban explicando por revelación, por espiritualidad, como Betzalel, que hizo toda gran obra, y Moisés, que trajo e instruyó a todos según el modelo que estaba en la montaña, y ya estaban por entrar. Pero ocurre algo, ocurre en el capítulo 11 de Números, a 3 días de camino prácticamente de la tierra prometida, y ya implantar en ese momento una conexión desde el monte Moría con el Señor, y empezar a todo este desarrollo que se podría llamar restaurar el reino de Dios y justicia, acontece algo que el pueblo comienza a llorar y a pedir allí codornices en vez del maná. Y esto es algo inexplicable. Esto forma parte de la condición humana de los israelitas, como también de cualquier otro grupo humano que es capaz de llegar a cansarse, a hartarse de ver un milagro cotidiano. Bueno, por una manera lo que dices tiene su alcance, y claro está. Si tratamos de escudriñar un poco más, esto no tiene ningún tipo de asidero, no tiene tampoco ningún tipo de explicación clara, porque el pueblo que está aquí no es un pueblo bandolero, está instruido por Dios, está bajo la nube, está con instructores, vieron cosas que no vio nadie, tienen revelación y tienen responsabilidad, pero tienen también algo muy discutido por muchos teólogos, y me tendrán que disculpar muchos de los oyentes, que es la libre elección. Claro, frente a todo un mundo predeterminado, espiritualmente hablando, hablar de libre elección es como hablar de un azar. Sin embargo, el componente de la libre elección tiene mucho que ver con el juicio de Dios para con los hombres. El hombre será juzgado por su elección o por su comportamiento. El juicio es un misterio, como será. La justicia de Dios es inescrutable, pero el juicio de Dios existe para todo ser humano. De esta manera, el pueblo comienza a quejarse, y hay una ira de Dios con el campamento, y arroja fuego, ya no el fuego que rodea a Israel para cubrirlo, sino es un fuego consumidor, no es un fuego protector, es el aspecto de la justicia de Dios. Y a aquel lugar le da un nombre que se llama Taberá, que es un nombre que significa incendio. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? La gente extranjera se mezcla con ellos y tuvo un vivo deseo. Podemos ver entonces que el pueblo está clamando a Moisés, y el pueblo está orando. ¿Y por qué está clamando a Moisés? Porque consumió uno de los extremos la ira del Señor, porque el pueblo estaba quejándose constantemente de algo que tenían en su corazón, que en Egipto comían de balde de los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y los ajos. Pero entre ellos se mezclaron gente extranjera. Y la gente extranjera, ese nombre que figura aquí en español, tiene un nombre en el hebreo original muy peculiar, se llama Asafzuf. Y ese nombre tiene una raíz en el verbo asaf, que significa juntar, acumular o acaparar. Es decir, hay una gente que es acaparadora o tiene una tendencia acaparadora que comienza a envolver al resto del pueblo, y el pueblo se deja llevar. Mientras que está el grupo que come el maná, que no se puede acaparar, ya que después de un día se llena de moho y se llena de gusanos, y no hay forma de acumularlo ni atesorarlo, está también la tendencia del hombre a acaparar, y piden algo que sí se puede acaparar, que es la codorniz, que se puede ahumar, que se puede comer, que se puede almacenar, que se puede de alguna manera mantener dentro o fuera de la tienda en cercanías. Podríamos interpretar que acaparar en este caso tiene el sentido de que vas dudando, es dudar de la propia provisión de Dios, que había sido fiel durante más de 1 año con el maná. Exactamente, pero no es una duda. Simplemente, más allá de la duda, existe dentro del hombre la naturaleza, porque no estamos entendiendo que la mera educación y la mera vivencia espiritual ha causado en el hombre la transformación total. Lo vemos también en nuestra vida de cristianos. Se declara el cristianismo y solo las guerras comenzaron, y muchas en el nombre del mismo cristianismo a nivel histórico. Es decir, el proceso de transformación ya ordenado y dado
tiene sus periplos, sus altos y bajos, y esto es lo que está mostrando, que la tendencia del hombre, la lucha del hombre, la decisión del hombre es muy importante. Y hay un grupo que influye sobre el otro, en dos tendencias claras, la que yo quiero llamar hoy lo que va del maná a las codornices. El maná es lo que se come diariamente, o como en cristiano decimos, a cada día dele su afán. Y las codornices representan la aspiración de una parte del pueblo a tener un contacto con algo que pueda acumular y saciar su interior hasta decir no quiero más. Es decir, la sensación de plenitud, de llenura, lo cual advierte muy bien Proverbios 30, de no llegar a la plenitud de la saciedad para no negar a Dios. Por tanto, estamos en un estado de sensación de absoluta, se puede decir, homeostasis o equilibrio, y por otro lado, no tener demasiado poco para no entrar en la codicia o en el hurto. Se habla de un equilibrio en Proverbios 30, y el equilibrio implica que no debo saciarme completamente. La saciedad va a llevar a este pueblo a la característica de toda persona que busca absoluta prosperidad: olvidar su comunión con Dios. El maná no los estaba protegiendo del hambre, los estaba protegiendo de la codicia y educando a una generación que ya llevamos, vamos a decir, 3000 años tratando de comprender esto. No os hagáis tesoros en la tierra, sino a cada día dele su afán, o el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por tanto, esto no podemos decir que ha sido una victoria total. Hoy vemos que el mundo va absolutamente desenfrenado hacia una codicia desproporcionada, lo que trae un gran desequilibrio. Pero ¿por qué el maná no se puede acumular? Porque cuando el hombre acumula, el hombre proyecta. El hombre, cuando proyecta, el hombre es protagonista del proyecto, y también hace diseños y diseña una vida en donde puede llegar a decir mi mano, el hombre, decir mi mano hizo todas estas cosas. No deja de ser sorprendente que un grupo de hombres que llamaste infiltrados pudieran influir de tal manera sobre ese pueblo, el pueblo elegido por Dios. Sí, porque, sí, perdóname, Diego, si me permites citaré algo que es tremendo y que viene en forma repentina para el lector que profundiza. Números 11:6 dice que el alma del pueblo está seca. El alma no puede estar seca. ¿Cómo puede estar seca un alma que durante 1 año y medio se levanta todas las mañanas y se acuesta con la nube de Dios reposando sobre el tabernáculo en medio de su pueblo? Es indudable que esa sequedad viene de un conflicto tremendo, y yo lo he encontrado, si me permites, en esta frase que dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Si nosotros escudriñamos la Escritura, veremos que no hay nada de balde en Egipto. Lo único que puede haber de balde es que la comida no se comía con responsabilidad. Es decir, el esclavo trabajaba y el amo le daba de comer. Si bien no era gratuito, la gratuidad estaba en que el esclavo no tenía que asumir ninguna responsabilidad más que trabajar, hacer lo que le dicen y comer. Pero aquí el pueblo está frente a una disyuntiva. Tiene que ser un reino de sacerdotes y pueblo santo. Tiene que ser un pueblo especial. Tiene que descansar los sábados. Tiene que traer justicia al mundo. Tiene que proclamar el nombre de Dios. Eso es una responsabilidad. Nuestras iglesias están vacías de obreros y llenas de gente que viene a escuchar la palabra. Conclusión: la gente quiere participar de balde de la bendición, pero compromiso con el trabajo, la acción y también la reciprocidad de la palabra de Dios. Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Preferimos un Egipto de balde que asumir la gran responsabilidad de llevar la bendición a toda la familia de la tierra, como Dios lo está pidiendo. Es tremendo, el pueblo está casi por entrar en la tierra de Israel y se encuentra con una disyuntiva: un pueblo que quiere comer de balde y el otro pueblo, la gente que quiere acaparar la codorniz, que quiere algo más sustancial, no quiere vivir de día en día. De alguna manera, la crisis de la responsabilidad y la crisis del Dios del espacio o de la acumulación hizo que estos dos grupos encadenadamente desataran una tragedia.
porque después de esto viene la tragedia, ya que Dios les da según su petición. A pesar de que estamos separados por miles de años de este acontecimiento que menciona la Biblia, en cierta forma podríamos decir que estamos retratados en esta sociedad de comienzos del último milenio o del séptimo milenio. Estamos retratados por esta acción y nos olvidamos que la ira de Dios se puede desatar en cualquier momento. Sí, mismamente cuando vienen las codornices, ya siguiendo el mismo texto bíblico, se le pide a Moisés que se santifique con 70 hombres, pero que cuando viene la carne de las codornices con un viento recio que las trae desde el mar y ellas caen por toneladas, no comerán ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Algunos comentaristas dijeron que sucesión de días significa la forma de comer. Se puede comer con 2 dedos, se puede comer con 5 dedos, se puede comer con 10 dedos o comer también con los pies y con las manos, de la glotonería que había en ese lugar. De tanta glotonería no vais a comer ni con las manos ni con los pies, sino un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menos preciasteis a Yahvé que está en medio de vosotros. Es decir, el mayor problema es no entender que Dios está en medio de nosotros y que las peticiones pueden ignorar el poder de su presencia. Un problema muy serio que tal vez nos aqueja esto hasta nuestros días. Efectivamente, nosotros ignoramos en la mayoría de las veces la presencia de Dios y es curioso, solamente nos acordamos de Él cuando estamos ante la más extrema necesidad o tenemos un problema que no hemos sido capaces de resolver desde el punto de vista humano. Mira, la cantidad de codornices que se acumularon fueron de 2 codos, unos 90 centímetros. Y el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche, mira cómo se han esforzado. Y todo el día siguiente recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones. ¿Cómo es posible? Porque los asafsuf, como dije, que viene del verbo asaf, que viene de acumular y de acaparar, ellos no solamente querían comer, sino que era la sensación de tener el ahorro, la perspectiva. El problema no es el ahorro, sino la sensación de seguridad que da el acumular tesoros en la tierra, que termina esto siendo, más que una necesidad, un enamoramiento de la materia, lo que le lleva al hombre a prescindir muchas veces o a desmejorar su diálogo con Dios. Así que cuando la carne estaba entre los dientes, la ira de Yahvé se encendió y el pueblo fue herido. Y podemos pensar por qué entre los dientes. Porque aquí recordaremos algo que ya hablamos en otras secuencias. Cuando estamos comiendo, ya no pensamos tanto en Dios. Generalmente bendecimos antes de comer. Y cuando la carne está en nuestros dientes, vaya a saber qué pensamiento de agradecimiento hay en nuestra boca. Y al terminar de comer y finalizar ese banquete que nos hemos servido generalmente cuando nos gusta comer, vaya a saber dónde está nuestro pensamiento relajado y nuestra relación con Dios. Por eso, si en aquel momento, cuando la carne estaba siendo masticada, a alguno se le hubiera ocurrido decir gracias a Dios por haber traído las codornices con un viento recio, aún así dentro de ese pecado, si hubieran recordado a Dios mientras comían en esa saciedad, tal vez la ira de Dios no hubiera descendido, pero como estaba Egipto en la mente de muchos tal vez pensaron, qué bueno, estamos comiendo como en Egipto y qué buenos recuerdos nos trae el comer ahora en balde, sin responsabilidad. En ese momento la ira fue total. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que se haga memoria de Él, que se tenga en cuenta su cercanía y que se le tenga en cuenta como hacedor de todas las cosas. Y el hombre, cuando se sacia, tiene un riesgo muy, descubierto a través no solo de la palabra de Dios, sino de la naturaleza humana manifiesta en el devenir histórico, de que puede llegar a entrar en un egocentrismo desprovisto de toda comunión. Y aunque esto dure segundos o minutos o secuencias cortas en apariencia, esto es un mal que puede prolongar otros males dentro de la vida del hombre.
Bien, podríamos decir que todos nosotros tenemos un Egipto en algún lugar de nuestro corazón, de nuestra alma. Principalmente por el hecho de que nos encantaría comer de balde, es decir, vivir y trabajar sin tanta presión, sin responsabilidad, sentarme a escuchar una oración o un mensaje bíblico sin que me estén señalando con el dedo o me cuestionen algún accionar. Manejar mi economía de una manera que no me presionen para comprometerme económicamente con nada, y menos aún con cosas que tal vez me lo exigen que lo haga de corazón y además con voluntarismo. De alguna manera, el tener una responsabilidad limitada y el desgajarse de las cosas, eso está dentro de la anatomía humana y de la estructura espiritual del hombre que proviene de la misma caída del Edén. Y esa degradación va en aumento, el hacer las cosas en balde. Así que Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra y lleno del Espíritu, Dios lo sigue utilizando para luchar contra esa naturaleza que creo que hasta hoy, aunque la victoria está proclamada desde el comienzo y a través de la cruz con la reconciliación que Cristo ha ofrecido, aún así estamos en un proceso, en un dolor de parto con muchos altibajos. Indudablemente que la victoria es del Señor, pero veremos todavía muchas peripecias de este proceso y muchas contracciones dolorosas que muchas veces a muchos les harán dudar si estamos en el camino correcto. Es indudable que sí, pero vemos que la tendencia humana sigue adelante, es decir, colocar la soberanía en el tiempo y el espacio de Dios y colocar en eso una confianza. Aún así, repito, si la carne está entre los dientes, aún así podemos salvar la situación diciendo, bueno Señor, si esta codorniz llegó por mi codicia, aún así te agradezco porque sé que solo tú la has traído a mi boca. En ese momento podríamos tener, digamos, una especie de compensación expiatoria, pero ni aún así el hombre es incapaz en un estado de saciedad tener una comunión, digamos, benévola con su Creador. Has nombrado a Moisés y no podemos hacer cargo de todo el sufrimiento de ese hombre, que la Biblia dice que es el hombre más manso, y tener que afrontar las peticiones injustas de su pueblo. Era tan manso que había en él tanta llenura del Espíritu Santo que a los 70 que le siguieron le bastó al Señor repartir del Espíritu que él tenía dentro de ellos. La llenura lo produce indudablemente la mansedumbre más la obediencia a Dios produce realmente una capacidad de albergar una espiritualidad muy alta. Por eso, como hemos dicho en otros programas, se puede creer, se puede seguir a Dios y hacerlo en oposición, como dice Levítico 26-21. Se puede seguir a Dios en oposición. Y eso trae 7 plagas, indudablemente, superación de nuestras fuerzas y el mal que nos puede aquejar 7 veces superior a nuestra propia capacidad de absorber. Así que Moisés en este caso no va en oposición, sino que su mansedumbre le ahueca su interior y en ese hueco existe la libertad de esa llenura. Por eso Moisés se queda sorprendido de todo esto, pero no nos olvidemos que el Señor no hizo una selección natural. Mezcló al pueblo, mezcló a los israelitas que salen de la esclavitud, lo mezcló con los egipcios y de eso está conformando esta amalgama que Dios está preparando para que se creen las bases de la venida del Mesías. Esta es la voluntad de Dios y no nos olvidemos que toda esta secuencia es importante porque después vendrá en tiempo de Pentecostés, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, una Ruth, la moabita, que con su sangre moabita mezclará con la sangre de Boaz o Boaz, y de estos serán los bisabuelos de David, del cual viene el Mesías. Esa mezcla étnica, sanguínea, cultural, está indudablemente dándonos a entender que lo mejor que Dios va a hacer, lo hará cuando junte las cosas que parecen incompatibles. No obstante, aquí el problema está que una parte no reconoce la soberanía de Dios. Y este es el gran problema que tenemos desde el comienzo. ¿Cuánto reconocemos? Por eso creo que la humanidad, y más aún los creyentes todavía, aún en nuestra fe, seguimos transitando entre el maná y las codornices. Es bueno recordar esto, porque si ignoramos la soberanía de Dios y confiamos en nuestra
en nuestra propia capacidad, lo único que estaremos haciendo es vivir de acuerdo a los tiempos, a estos tiempos, y podríamos decir que viviríamos de acuerdo no a la voluntad de Dios, sino a la voluntad de esto que llamamos humanismo, hedonismo. Sí, fíjate que el mismo Moisés, querido hermano Diego, en Números 12:29, expresa que todo el mundo podría profetizar y ojalá, dice, que Yahvé pusiera su espíritu sobre todo el pueblo de Israel. El hombre que no quiere acaparar ni siquiera la autoridad, no quiere acaparar su don de profecía, no quiere acaparar la fuerza que Dios le dio. Por eso se diferencia de los acaparadores, y los acaparadores no pueden acaparar demasiado, porque en definitiva una red de un pescador hecha con mucha pericia para que el pez no se escape y pueda ser pescado, por decirlo así, y que el trabajo sea redituable en las horas de ardua pesca, esa misma red del cual ningún pez se puede escapar, el día de mañana puede ser una trampa para el mismo pescador que, cayendo en forma fortuita en su propia red, de la misma no se pueda liberar. Por lo tanto, esto de acaparar para el día de mañana, acaparar autoridad, acaparar atención, es una red de protección, la cual puede ser el día de mañana o muy cercano, puede ser una trampa mortal para nosotros mismos, que hicimos las cosas con el bien de fortalecer y terminamos cayendo en nuestras propias redes. Así, los levitas, como dice este mismo libro de Números, no podían servir más que 25 años dentro del ministerio. ¿Y por qué después de 25 años tenían que dejar? A los 50 años tenían que cesar todo el ministerio y no lo podían ejercer nunca más, como dice Números 8:25. Para no crear enramadas, para no entretejer conjuras y para no dar demasiado asentamiento a la autoridad levítica, los mandaba y los jubilaba y los llevaba a la pensión para que den a los que vienen atrás la posibilidad de renovar. Yo creo que esto es el espíritu del no acaparar, de que cada día tiene su afán, de dejar pasar, dejar hacer y dejar pasar un laissez-faire, pero un laissez-faire bajo la autoridad de Dios. Con esta reflexión lo dejamos, Shai Shemer, en Génesis. Hasta la próxima y muchas gracias. A vosotros. protestantedigital.com. Directamente en ella. Luego de presenciar todo esto y de levantarse todas las mañanas con la nube sobre el tabernáculo, es decir, imaginemos, Diego, que todos los días me froto mis ojos con la nube que está sobre el tabernáculo en mi campamento, o sea, la presencia divina, la Shejinah, el Espíritu Santo, todos los días durante 1 año y 2 meses me refriega los ojos al levantarme, al caminar y al acostarme. Yo creo que es una vivencia única que puede tener algún grupo humano con respecto a Dios mismo. Y esa nube que estaba sobre el tabernáculo, que el mismo libro de Números dice que descendió y se quedó allí por un año y 2 meses, Moisés le dice a los israelitas que deben salir ya, y como dice también, de distintos grupos étnicos que se dan dentro del campamento. Antes yo quisiera decir que el libro de Números, a esta altura, y más allá, siguiendo adelante al capítulo 13 de Números, ya tenemos los espías, y prácticamente estamos a un paso de entrar en la tierra. No se esperaba escribir el libro de Deuteronomio, ya que en el libro de Levítico se dieron todas las instrucciones para entrar a la tierra. Ya de alguna manera se explicó cómo iba a ser el sacerdocio, ya que seréis un pueblo santo de sacerdotes, Levítico 19, os escogí de todos los pueblos por ser más pequeño, o tú eres mi hijo, Israel, mi primogénito, como dice Éxodo 4:22. Es decir, está todo preparado y todo está listo, y después de haber estado prácticamente más de 1 año y 2 protestantedigital.com. Iniciamos un nuevo espacio de Génesis y vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai.
Muchas gracias, nuevamente con vosotros, con mucha alegría. Shai, en estos tiempos que corren, el tema de la alimentación, de la provisión, es un tema de orden mundial por la cantidad de personas que pasan hambre. Pero hoy vamos a hablar específicamente de un pueblo que supuestamente pasó hambre y se creyó con el derecho de reclamar. Estamos hablando del pueblo judío cuando estaba en el desierto y le reclamó a su líder, a Moisés, que era mejor 2 meses detenidos al lado de la montaña, como dice Números 10:11, después de haber presenciado uno de los espectáculos multimedia, por llamarlo así, únicos en todo el universo, cuando estuvieron allí, al lado de la montaña, en Éxodo 20:18, realizando una experiencia tremenda de ver luces y también ver las voces. Esto es una salvedad para los escuchas, ¿sí? Dice la palabra en Reina Valera, observar las voces o el estruendo. Es la única vez en la Biblia que la voz directamente se podrá observar y no oír. Esa es la mayor visión espiritual que se le permitió prácticamente a una nación completa. Esa nación está preparada para entrar de aquí a 3 días de camino a la tierra y entrar y volver para Egipto para vivir el tiempo que estaban pasando. ¿Cómo arrancamos con este tema? Bueno, primeramente una salvedad. Ellos no pasaron hambre porque tenían una provisión diaria de un alimento que venía del cielo, del maná, como una semilla, como dice la palabra en Números 11:7, de culantro y su color como el color del bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Claro, el pueblo empezó a llorar, y cuando la palabra habla de pueblo y habla de gentes, está hablando